Buenas, y esperen que tengo un par en sala de espera todavía. Y ya retomamos, sí, estamos cerca del número y que éramos hace 2 segundos. Esto de acá, ¿sí? Lo corrijo, también ya que estoy me lo anoto para corregirlo. Esto de acá, este estadígrafo, tendría que ser n-2, ¿sí? Perdón por el error. Entonces, en el ejemplo que hicimos recién, si yo tenía n igual a 37, ahí habrían metido 35, ¿no? No 37, no 37. Así que bueno, perdón por eso, lo subrayo, lo aclaro, lo repito. Esto acaba de ser n-2. ¿Ok? Perdón. Entonces, avancemos entonces con la clase, ¿sí? Eh, y permítanme, yo pensé que les había dejado un vínculo por acá, que bueno, que no lo veo. Pero bueno, hacer el test es, al final del día va a ser como siempre, ¿no? Lo comparamos contra las regiones de rechazo que surgen de ese test student. Y si yo rechazo la hipótesis nula, lo que considero es que hay una relación lineal estadísticamente significativa entre las dos variables, ¿no? Eh, y no sé si... Ah, no me deja. Eh, a ver si quieren también pueden... Si tienen la presentación abierta, también eh, pueden verlo ahí. No sé si ahora se está viendo, a mí me está cargando esto y va bastante lenteja, pero Sebas te hice una pregunta por el chat. a ver. Ok, chicos, esto ya, igual ya también ya queda un poco de clase, pero las preguntas, o sea, no me las hagan en privado porque lo importante es que todos veamos las preguntas de todos, o sea, eso es importante en primer lugar. Y en segundo lugar, no, o sea, después te respondo, porque ahora estamos en la clase, ¿vale? Después lo vemos. Eh, Ahora, Dale, sigamos con los perfecto. temas que estamos viendo ahora. No sé si tengo caído el vínculo o qué. Después de última lo buscamos y de hecho hasta lo podemos aplicar nosotros al análisis que se hace acá. Eh, lo que se hace es una serie de visualizaciones bastante entretenidas, ¿no? Donde muestran, no es un análisis de correlación entre distintas variables, y lo hacen entre varias variables, de hecho. Así que bueno, es súper interesante y les sugiero que lo chusmeen un poco. Hasta acá hicimos una serie, o sea, dijimos, bueno, tengo este problema, lo encaro de esta forma, puedo hacer inferencia, no se me voy a fijar, voy a hacer tres hipótesis, no de confianza, toda la perolata. Puedo hacer un análisis de correlación lineal también, que podría preceder a nuestro análisis de regresión lineal. Y ahora lo que vamos a ver es un análisis de la bondad, ¿sí? Cuando digo bondad, en general lo que nos referimos es a la bondad del ajuste, ¿no? A qué tan bien ajusta nuestro modelo a los datos, por decirlo de alguna manera. Entonces, para empezar, vamos a hacer la siguiente definición. Vamos a mencionar tres, o sea, que esto le encontrarán distintos nombres según a qué curso vayan. Yo acá directamente les llamo suma de cuadrados total, suma de cuadrados explicada y suma de cuadrados residual. ¿Está bien? ¿Qué es la suma de cuadrados total? Voy sumando. O sea, miren solamente lo que está dentro de los paréntesis. ¿Ok? Para la suma de cuadrados total me fijo la distancia entre el valor observado y la media. ¿Ok? Por eso es la total. Los observados contra la media. Que yo esto también lo puedo descomponer de la siguiente manera, ¿no? Que es, me puedo fijar en la explicada, y la explicada es las distancias entre mi I estimado y la media. ¿Ok? O sea, ¿cuánto puede alejarme yo de la media con mi regresión? Y la residual vendría a ser la distancia entre el verdadero,
y el estimado, ¿no? Si hacemos un grafiquito, ¿no? Nosotros tendríamos nuestra recta de regresión, ¿no? Tendríamos, o sea, esto de acá sería nuestra recta que representa I sombrero. Después voy a hacer con otro color para que no se confunda. El I promedio vendría a ser este, ¿no? Y piensen, voy a hacer solamente 5 puntitos, ¿ok? Que los voy a hacer en rojo. Esos podrían ser nuestros datos observados. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, me fijo para este punto. Voy a agarrar, y esta distancia es un elemento de la suma de cuadrados total. ¿Está bien? La distancia entre el I observado y el I promedio. Uy, acá ahora que me doy cuenta, me metí I barra y le tenía que poner, o sea, perdón, hice una cosa y le puse I sombrero, tenía que poner I barra, perdón. Bien, entonces estaba con este color ahora. ¿Sí? No noté acá que esto era X y que esto era Y. Entonces, I sombrero, la distancia entre el I observado, ¿sí? El puntito rojo, e I barra es un elemento de la suma de cuadrados total. ¿Sí? Después, vamos a agarrar otro color, que es naranja. Está la parte que yo logré explicar con mi modelo, ¿sí? Eso se alejó de la media en la distancia violeta, la distancia naranja fue lo que logró explicar mi modelo, ¿no? Entonces, la parte naranja vendría a ser un elemento de la suma de cuadrados explicada, vamos a hacer así. Y después hay una parte que no logré explicar, ¿no? Que está ahí y que yo no la pude explicar, que vendría a ser la distancia entre el I sombrero y el I verdadero, ¿no? Pero mira qué bonito, qué colorido. Y entonces ahí lo que tenemos es eso, ¿no? Y eso vale para todo punto, ¿no? Por ejemplo, para este punto de acá abajo, yo lo que tendría sería que la distancia entre, yo lo estoy con la residual. El puntito rojo contra I sombrero es un elemento de la suma de cuadrados residual. Yo digo un elemento porque fíjense que lo que vamos a hacer es sumar todos esos elevados al cuadrado. No, pero digo, al menos a mí la primera vez que me dieron esto y me hicieron un gráfico me pareció bastante amigable. Entonces por eso estamos encarándolo así. Hay una parte que yo expliqué, ¿no? Que va a ser esta de acá. Y después hay una parte que es la que se le asigna a la verdadera variable. O sea, no necesariamente en todos los elementos nuestra I subestime esa parte de la varianza, de la varianza observada, sino que puede ser que en alguna parte I nos hayamos pasado para arriba. Porque acuérdense que I recibe shocks y esos shocks pueden ser positivos o negativos. Pero en definitiva lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ¿no? Para la suma de cuadrados residual, me agarro esta distancia y la elevo al cuadrado. Y a eso le sumo esta distancia elevada al cuadrado. Después le sumo esta distancia de acá elevado al cuadrado. Y así con todos, ¿no? Fíjense que la suma de cuadrados residual, aparte, es igual a la sumatoria de los errores sombrero elevado al cuadrado. No sé si lo anoté después. ¿Quedó claro esto? No había tantos colores en un pizarrón desde... Bueno, Yo no pizarrón. entiendo cuál es el uso muy bien, pero bueno. No, o sea, hasta ahora solamente las estamos representando y digamos, es importante, o sea, ya, digamos, primer incentivo a entenderlo, estamos hablando de una parte de la volatilidad que es propia del problema inherente, una parte que logramos explicar y una parte que no logramos explicar. O sea, todavía no dijimos para qué ni cómo lo vamos a usar, pero digamos, típicamente uno querría que la parte explicada sea la mayor, ¿no? Ya llegaremos a eso igual. Pero bueno, estamos bien hasta acá, ¿no? O sea, es agarrar
los valores observados contra su media elevados al cuadrado, los valores estimados contra la media elevados al cuadrado, y los valores observados contra los estimados elevados al cuadrado. Yo esto no lo comenté acá, ¿no? Alguien me podría decir, Seba, pero ¿por qué estás haciendo y sombrero contra y raya? Quizás tendría más sentido que hagas y sombrero raya, ¿no? Bueno, y esto no lo hemos demostrado, pero esta igualdad se satisface. Podemos demostrarla si quieren después. Avanzo entonces. A mí me da cosa borrarlo porque sentía que había quedado ahí. Entonces, nuestro modelo, digamos, en tanto incluya ordenada al origen, en tanto incluya intercepto, en tanto tenga beta 0, podemos escribir a la suma de cuadrados totales y descomponerla en dos partes, en la parte explicada y la parte residual, ¿no? O sea, si yo incluí, ¿ok? Si yo incluí, si no lo incluí, esta igualdad deja de satisfacerse. A nuestros fines siempre vamos a trabajar con intercepto, así que podríamos decir que esto se va a cumplir al fin de la materia. Lo que estamos diciendo es que esto de acá es igual a esto más esto, ¿no? Bien, entonces me voy para abajo, ¿no? Y digamos, acuérdense que esto es una igualdad, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que la suma total, ¿no? O sea, la volatilidad de la variable es una descomposición, o sea, es la suma de una parte de esa volatilidad que la explique y una parte de esa volatilidad que no la explique, ¿no? Nosotros naturalmente vamos a querer estar explicando todo. O sea, ¿cuál es el caso más lindo del mundo? Que la suma de cuadrados residuales sea 0 y que toda la volatilidad de la variable yo la haya podido explicar, ¿no? Que eso es un ejemplo trivial, porque no va a suceder, pero digamos lo que tendría que suceder sería que la variable sea una recta perfecta, entonces nuestra recta perfecta, ajuste perfecto. Bueno, que no va a suceder, pero ya nos están empezando a dar alguna intuición, ¿no? De la importancia de cada uno de estos dos elementos. Si la suma de cuadrados explicada es casi nula, y casi toda es la suma de cuadrados residual, bueno, nuestro modelo está explicando muy poco de la volatilidad, ¿no? Yo acá, no sé si ya había usado este nombre, ¿no? Pero a la ordenada de origen también se le dice intercepto, y hasta probablemente es la forma de decirle más usual en la disciplina. Entonces, bueno, acá me estaba comentando a mí mismo que haga gráfico y le gané de mano al Seba del pasado. Entonces, cuando nosotros hicimos, bueno, acá es un comentario, ¿ok? Cuando nosotros hicimos el estimador de la volatilidad, ¿no? Lo que hacíamos era la suma de los residuos al cuadrado dividido en n-2. Y fíjense que este estimador, en definitiva, es la suma de cuadrados residuales dividido en n-2. ¿Ok? O sea, el numerador es el mismo. Comentario un poco al pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que algún ejercicio les dé la suma de cuadrados residuales y no les dé la sumatoria esta o la sumatoria esta, sino que les diga, bueno, yo te doy esto, ¿no? Y si ustedes están despiertos, saben que esto es esto, y si esto es esto, esto es esto, y si tienen el tamaño de muestra, pueden encontrar el estimador de la varianza, ¿sí? Del error. Entonces, ahora vamos con el R cuadrado, y así como en su momento teníamos la correlación, que decíamos, bueno, yo puedo tener dos variables que tienen covarianza positiva o negativa, y esa covarianza puede ser alta o baja, entonces, si yo tengo covarianza positiva, esto me quiere decir que hay alguna cierta relación lineal entre las dos variables. Ahora, el coeficiente de correlación lineal llegaba y me decía, bueno, no te preocupes, si vos no sabes que eso es alto o bajo, úsame a mí. Y nosotros usábamos ρ y veíamos, bueno, esto está entre -1 y 1, ¿no? Entonces, si es 1, hay una correlación lineal positiva alta, si es -1, hay una correlación negativa elevada, ¿no? Y si están en torno de 0, bueno, o no hay correlación o no están relacionadas linealmente las variables. O no hay una relación fuerte, al menos, ¿no? Entonces, con el R cuadrado sucede algo similar, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, a mí me gustaría que cuando yo estoy trabajando acá arriba, ¿no? Que la suma de cuadrados explicada sea bien alta y la suma de cuadrados residual bien baja. Ahora, si yo te digo que la suma de cuadrados explicada me dio 100, 200, 1000, 500 millones, y la verdad que es difícil darse cuenta de si eso es efectivamente alto o bajo,
más considerando que dependerá de la variable que estoy intentando explicar, ¿no? No es lo mismo la volatilidad del salario que del PBI, por decir algo, digo, como para pensar que la unidad de medida es muy relevante acá. Va más que la unidad de medida, la variable y la magnitud de esa variable. No sé si lo había explicado bien. Entonces, ¿cuál es la forma de llevar esto a un coeficiente directamente interpretable? Bueno, es lo que llamamos R cuadrado. El R cuadrado, ¿sí? Tendría que ser igual a esta formulita que tengo acá. El R cuadrado es 1 menos la suma de cuadrados residual sobre la suma de cuadrados total. ¿Ok? Alternativamente, si yo sé que la suma de cuadrados residual, no sé, lo ponemos acá bien rapidito, y lo voy a poner con un color claro que si no, no se ve. Si yo sé que la suma de cuadrados residual, o la suma de cuadrados explicada, es igual a la suma de cuadrados total, ¿sí? Entonces puedo decir que la suma de cuadrados residual es igual a la total menos la explicada, ¿no? Entonces pongamos eso acá arriba. Tengo 1 menos la suma de cuadrados. Voy a poner la fórmula así queda bien claro. Este tendría que ser mi R cuadrado, ¿no? Tendría que ser 1 menos la suma de cuadrados residual sobre la total. Y yo lo que dije fue, bueno, pero fíjate que a la suma de cuadrados residual la podés escribir de esta manera. Entonces hacemos suma de cuadrados total menos la explicada. Entonces esto es 1 menos, y yo acá puedo hacer distributiva, ¿no? Hacer suma de cuadrados total sobre suma de cuadrados total, suma de cuadrados explicada, suma de cuadrados explicada. Y fíjense que todo esto, quizás redundantemente, está entre paréntesis. Entonces, si yo eso lo abro, acá suma de cuadrados total sobre suma de cuadrados total, menos suma de cuadrados explicada sobre total. Yo esto de acá lo puedo simplificar y me va a quedar 1 menos algo sobre lo mismo, que es 1, y menos por menos, que es más. Entonces, menos por menos más. Bien, explicada sobre total. Esto vale siempre y cuando incluyamos intercepto en el modelo, que siempre vamos a incluir intercepto en el modelo. ¿Ok? Sebas, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué Obvio. dato nos da el intercepto? Y, o sea, No lo entiendo. bueno, esto lo habíamos mencionado antes, ¿no? Que, digamos, en algunos casos quizás ni siquiera tiene interpretación y uno lo que va a estar mirando es más las pendientes, porque a uno le interesa más la vinculación entre las variables. El intercepto es elemental en algún análisis donde a vos te interesa el caso donde x adopta el valor 0, pero aparte también te va a mejorar el ajuste, ¿no? En general, el intercepto, a menos que estés hablando de una variable que ya la media es 0 y va, que la media no, que, o sea que, a menos que el intercepto ya sea directamente 0 en el contexto de tu análisis, digamos, en general, o en general no, pero muchas veces no va a tener una interpretación directa. Que vos lo vas a incluir de todas formas en el análisis, pero no va a tener una interpretación directa. ¿Ok? Aparte de incluir el intercepto, después te implica otras propiedades también por el método de estimación bueno, que son deseables. Así que también es importante. Profe, Profesor, una, muchas gracias. Genial. Sí, había otra pregunta por ahí, ¿puede ser? sí, respecto a lo último que pusiste esa igualdad al final, a la derecha abajo, ¿eso está bien? No hay una letra mal? Suma de cuadrados explicada sobre total. Ah, A ver, no sé si no se entiende la letra. Lo que yo hice fue decir, no, no, bueno, sí, está bien. la residual la puedo despejar de acá. Esa expresión alternativa la metí en el R cuadrado. Y después, nada, separé esto. El 1 se me fue con el 1. Y me queda suma de cuadrados explicada sobre total. Sí, gracias. Pensé que estaba al revés, pero no, sí. No, no sé, es medio fea mi letra ya en la vida real. Bien,
No sé si le prestaron atención a la pregunta de Alejo, pero es súper pertinente, o sea, pensar, bueno, más allá de esto, ¿qué interpretación le doy? ¿No? Como que el espíritu de cualquier análisis así es, cuando estamos intentando explicar algo, bueno, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué no lo hago de otra forma? Y de qué me sirve, ¿no? Entonces, bueno, justamente darle una interpretación a los problemas que uno tiene en el contexto del problema propio es elemental, al menos para mí en general, y siempre va a estar dependiendo del ejercicio que realiza cada uno, ¿no? Todo esto, pero digo, me parece súper valioso que nos estemos fijando en esas cosas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Comenzamos? Ok. Bueno, entonces, el R cuadrado, ¿qué viene a simbolizar? ¿No? ¿Qué proporción de la variabilidad de I explica nuestro modelo? ¿Sí? Y a veces verán alguna interpretación así más estilo... no, y esto explica también a la variable, ¿no? Digamos, perdón, acá no aclaré algo mientras hacía esto. La suma de cuadrados explicada jamás va a ser más que la total, y aparte las dos siempre son positivas, si son sumas de cuadrados. Entonces el R cuadrado es estrictamente positivo, y aparte, o sea, a menos que tengamos una variable que no varíe, que eso sería bastante extraño, que hagamos un análisis de una variable que no varía, que ni siquiera sería una variable, sería una constante. Entonces, el R cuadrado, perdón, el R cuadrado va a estar entre 0 y 1, ¿ok? Y lo que estamos queriendo decir es, bueno, si es 1, ¿qué está sucediendo? La suma de cuadrados explicada es igual a la total, ¿no? Podríamos hacer el ejercicio con esta fórmula de acá arriba y sería un poquito más fiel, pero permítanme hacerlo con esta de acá abajo, que es un poco más pedagógico, si se quiere. Si el R cuadrado es 1, la suma de cuadrados explicada es igual a la total, ¿no? Sean los valores que sean, ¿no? Si la suma de cuadrados total capaz no sé, fue 100, bueno, y la suma de cuadrados explicada es 100, esto es igual a 1, ¿no? Entonces logramos explicar la totalidad de la volatilidad de la variable. Caso contrario, feo, espantoso, que la suma de cuadrados explicada sea muy baja, ¿no? Y el R cuadrado no es de 0. No. Que si quieren, pongámoslo así, para ser un poco más, que tenga un poco, para que sea menos trivial, jamás vamos a tener esto igual a 0, pero que nos dé bajito, y, o sea, podría ser el caso en el cual nuestra parte explicada es muy baja con respecto a la total, ¿no? Y esto podría darse con cualquier par de valores, ¿no? Digo, o sea, podríamos tener acá arriba 3000, y dicen, ah, bueno, 3000 es un montón, ¿cuánto? Si la suma de cuadrados total es este número, que ni siquiera me voy a fijar qué número es, simplemente voy a regular un montón de números para que piensen que es un número grande. Que no sé. Y esto de acá también va a ser un número bajísimo, y el R cuadrado me va a seguir dando bajo, ¿no? O sea, por eso es lo relevante del R cuadrado. Yo en vez de mirar la suma de cuadrados directamente, que no sé si es en mi contexto un número alto o bajo, miro el R cuadrado. Y el R cuadrado me va a dar siempre un valor entre 0 y 1, donde 1 implica que la volatilidad total, o sea, que mi volatilidad explicada es una mayor proporción de la volatilidad total, ¿no? La interpretación del R cuadrado es esta que yo dejo acá, ¿ok? Representa qué proporción de la variabilidad de I nuestro modelo ha logrado explicar. Que la porción de la variabilidad de I que explica nuestro modelo sea alta es bueno, ¿no? O sea, digamos, en principio es un dato interesante, es algo que habla bien de nuestro modelo. Cuanto más alto el R cuadrado, bueno, una mayor porción de esa volatilidad total va a estar siendo explicada. Y yo, o sea, digo, nada, he visto explicarlo a esto como algo así como, bueno, a ver cuánto explico de los datos, ¿no? O algo así. Y digamos, son quizás formas más amigables o lindas de presentarlo, ¿no? Pero a mí me gustaría que se queden con la definición más estricta a fines de evitar confusiones, porque a veces, o al menos antes, hoy en día no creo que suceda, pero había algunas interpretaciones más ambiciosas del R cuadrado, y digamos, el R cuadrado lo que está representando es lo que significa. Vos hiciste un cociente, o si querés más precisamente hiciste uno menos un cociente,
pero bueno, al final del día incluye un intercepto, es lo mismo que hacer un cociente, donde dijiste, me fijo qué, o sea, si yo, o sea, me fijo y pongo relativamente cuánto es mi suma de cuadrados explicada, o sea, mi suma de cuadrados total. O sea, qué porción de la variabilidad total de la variable explicada mi modelo explica. ¿Ok? Y digamos, ¿qué interpretamos, no? A ver, no sé si lo menciono después. Bueno, ahora avanzamos a lo que iba a decir. Voy a seguir con el hilo que dejé acá. ¿Ok? Muchas veces se dice que, bueno, esto que ya lo mencioné, ¿no? Pero, digamos, un aspecto relevante es que un R cuadrado bajo o alto no quiere decir que el modelo sea bueno o malo, ¿ok? Muchas veces, en general, o sea, va a depender del problema que estemos enfrentando, pero muchas veces vamos a encontrarnos con que hay una variable que quiero explicar por varias otras, ¿no? Y incluyendo muchas variables de regresión, ¿no? Nosotros acá estamos explicando con una sola variable. Aunque incluyes un montón de otras variables, muchas veces va a suceder que tu modelo no logre explicar una parte alta de la volatilidad, ¿no? Y eso no implica que sea un modelo malo, porque capaz que a vos lo que te interesaba era conocer un cierto parámetro, que bajo ciertas condiciones lo estás estimando de forma consistente, y eso ya para vos es suficiente. Era el objetivo de tu análisis, ¿no? Entonces, un R cuadrado alto o bajo no quiere decir que un modelo sea malo, ni tampoco quiere decir que sea bueno, ¿ok? Digo, algunos motivos para que un R cuadrado sea bajo en un modelo bueno, es capaz que hay variables inobservables o que la variable es intrínsecamente muy volátil y que nosotros simplemente eso no lo vamos a poder representar. O quizás son variables que por algún motivo no debería incluir, ¿no? Que eso nos escapa un poco al análisis de ahora. Pero digo, y tampoco un R cuadrado alto me va a dar un modelo bueno. Hace poco vino mi madre y que había leído un tweet y me dice, ¿me explicás esto que no entiendo qué es? Y, y nada, o sea, alguien había hecho en Twitter un par de modelos proponiendo tipo así una forma funcional para el tipo de cambio. Y la verdad que era, o sea, estaba conceptualmente bastante alejado de lo acertado. Y como que lo validaba con un R cuadrado alto, ¿no? Y te decía, ay, mira, y mi R cuadrado fue este. Y digamos, probablemente con econometría de grado ya ese modelo debería saberse que está mal, ¿no? Y digamos, el R cuadrado es un indicador súper interesante, súper útil, es rápido, o sea, es fácil de interpretar, es conocido por todo el mundo. Eh, y así, con todo ese poder, no le tenemos que pedir que nos dé más que lo que ya nos da. ¿Ok? Es así, que tiene un montón de ventajas. Bueno, no pretendamos que esto es R cuadrado alto, modelo bueno, R cuadrado bajo, busco otra cosa. ¿Ok? Entonces, digo, por ejemplo, para modelos de regresión lineal, en general podríamos decir que sirve, un poco también dependiendo de nuestros objetivos. Podría servirnos para comparar modelos. En general esto quizás está muy acotado a los fines de esta materia, pero digo, podemos pensarlo, o sea, a los fines de estadística 1, como que bueno, en este contexto tan acotado, podemos pensarlo así también. Eh, y digo, o sea, yo no quiero demolerlo como indicador, tampoco quiero levantar una bandera que no corresponde, ¿ok? Es súper útil, pero tenemos que reservarnos algunos cuidados y no pensar que es la respuesta a todos nuestros problemas un indicador que es un cociente de sumas de cuadrados, ¿ok? Bueno, con esto terminamos la teoría de regresión lineal. De hecho, creo que terminamos un poco temprano, por primera vez en la historia de la materia. Cerramos acá y, bueno, y respondiendo la pregunta que me habían hecho más temprano en el chat, yo no sé, a mí no me dijeron nada de volver a clases y la verdad que para mí ni siquiera tiene sentido que no saben volver a clases. O sea, no sé si saben esto, pero la forma de volver a clases tendría que ser, o sea, la facultad tendría que armar todo un protocolo y ese protocolo tendrían que validar el Ministerio de Educación y creo que otro ministerio más, y todo eso demoraría. Entonces, si imagínense que esto fuera súper eficiente,
mínimamente cuánto nos llevaría. 15 días, bueno, y si nos lleva 15 días, que vamos a volver a clase por una semana. Yo Además, especulo con que primero, este cuatrimestre no vamos a volver, pero es toda especulación. no, ya por resolución de la facultad dijeron que todo el cuatrimestre iba a ser virtual. Lo contesté por el grupo el otro día. Y además tiene que decidirlo los gobernadores y hacer la resolución la facultad. O sea, tenés que cambiar todo el sistema porque tenés profesores que son de riesgo. Che, voy a No, dejar de grabar para que, o sea, voy a dejar de grabar para que esto no salga después de YouTube, como medio que quizás el que está viendo la clase no le interesa.